días a todos. Quiero empezar con dos declaraciones. La primera es mi más profundo y sincero agradecimiento a los organizadores de este coloquio por invitarme para pronunciar esta conferencia, y especialmente a mi muy apreciada colega Raquel Milasa. Y en segundo lugar, un sentimiento que no puedo evitar, que es el de un punto de tristeza por mi limitación por no poder hablar portugués y tener que hacerlo en castellano. Es un sentimiento que solo, debo confesarlo, he sentido cuando estoy en Portugal y también un par de años que estuve haciendo una visita con el CSIC en Rusia, en la Federación Rusa, con colegas extraordinarios en los que teníamos que mediar a través del inglés. Pero en fin, si las lenguas sirven para entenderse y comunicarse, voy a intentar hacerlo con esa limitación. Bien, lo que voy a intentar hacer es hacer unas reflexiones de tipo general, me temo, sobre cómo está en diversos aspectos la investigación arqueológica hoy día y cómo la divulgación, la difusión de lo que investigamos es una cuestión absolutamente central e importante relacionada con la investigación. Y por último, como el título señala, cómo tenemos que hacer eso desde el rigor de los conocimientos que producimos. La arqueología produce conocimientos históricos sobre el pasado y cómo tenemos cada vez más que combatir y ser beligerantes contra las manipulaciones que muchas veces proceden de distintos poderes políticos y también, a veces, sin intención, pero hacen manipulación de los grandes medios de comunicación de masas. Esos son probablemente los dos frentes más importantes. Empiezo con una imagen que les pongo mucho a mis estudiantes, que es la definición de arqueología del británico Clive Gable. La arqueología es simplemente el estudio del pasado a través de los restos materiales y trata básicamente de tres cosas: la basura del pasado, los paisajes donde se arrojó esa basura y lo que hacemos con todo ello. Por eso esa metáfora de los arqueólogos, arqueólogas como husmeadores de basura, los cubos de basura como yacimientos arqueológicos en donde se concentra toda la evidencia material, me parece que puede tener una cierta validez. Y como a medida que hemos ido avanzando los paisajes, el entender los marcos territoriales es fundamental para poder comprender las sociedades del pasado. Hacer todo eso no es sencillo, porque el objetivo de la arqueología lo que intenta hacer es recuperar a través de prospección y sobre todo de excavación arqueológica los restos materiales del pasado para con esos datos producir conocimiento escrito, destilar narrativas, textos que nos cuenten ese pasado. Y esa tarea de pasar, de excavar a escribir, es una tarea complicada, porque en medio tenemos la gran brecha de lo que nos separa de ese pasado lejano y tenemos que interpretar, y esa es la cuestión fundamental. Por lo tanto, estudiamos el pasado, el registro arqueológico es del pasado, pero el conocimiento, la interpretación que hacemos y que producimos, la hacemos en el presente. Y hay que tener también en cuenta que lo hacemos con muchos condicionantes, con todos los condicionantes de cada época en la que vivimos, que enfocamos el estudio del pasado con todos esos condicionantes del momento presente. Al final, la actividad arqueológica produce una serie de piezas, arte o sencillamente objetos, muebles, que acaban en las vitrinas de los museos y, por otro lado, en las mejores ocasiones acaban yacimientos arqueológicos siendo presentados, adecuados para que puedan ser visitados por un público cada vez más amplio. Un colega que admiro mucho, un colega británico que lleva muchos años ya en Estados Unidos, es el profesor Brian Fagan.
autor de muchos libros sobre divulgación de la arqueología de los últimos 25 o 30 años, prácticamente todos ellos verdaderamente extraordinarios. Y en uno de esos textos Brian Fagan decía que la comunicación eficaz en arqueología, para poder comunicar bien en arqueología, necesitábamos 4 ingredientes. El primero, entusiasmo y pasión por el pasado, por parte de quienes nos dedicamos a investigar ese pasado. En segundo lugar, otra cosa también muy importante, que es habilidad para contar ese pasado a través de historias, a través de narrativas. En tercer lugar, y esto es más complicado, intentar transmitir a la sociedad del presente la relevancia que tiene el pasado en la sociedad actual. Justificar a veces que es muy importante hacer estudios de arqueogenoma o que hay que gastar mucho dinero en analíticas de datación para concretar cuándo desaparecieron los neandertales y decirle a la sociedad actual que todo ese dinero es importante y está bien gastado, no resulta sencillo, y eso es lo que significa hacer relevante a nuestra disciplina en la sociedad en la que vivimos. Y por último, algo que yo creo que tampoco hemos hecho demasiado los arqueólogos y arqueólogas, y es pensar más en la gente de hoy, en la gente del presente, en los distintos públicos, porque como veremos no hay un gran público de la arqueología. Hay muchos públicos, hay distintas audiencias, y los arqueólogos, lo he escrito en alguna ocasión, hemos prestado mucho interés hacia las gentes del pasado, pero muy poco hacia las gentes del presente. Y yo creo que ya es hora de equilibrar ese desequilibrio que tenemos en la balanza. La arqueología, uno de los grandes atractivos que tiene, sobre todo pensando en los estudiantes y en los investigadores jóvenes, es que compagina una intensa y diversa tareas que van desde leer a escribir, de la teoría a la práctica, de ver a dibujar, de imaginar a describir, de evaluar a conservar. Es decir, hay una amplísima gama de tareas que resultan estimulantes y que nos hacen continuamente viajar de un lado a otro de esas flechas que aparecen en la imagen. Cuando mi generación terminó la licenciatura a mediados de los años 1970, ciertamente la arqueología y el mundo eran diferentes, eran distintos. En los últimos 40 años, en la arqueología hemos asistido a un avance impresionante de la investigación, a la profesionalización de la arqueología, con problemas y limitaciones, pero la arqueología va siendo una actividad profesionalizada, a socializar y divulgar la disciplina, convertir la divulgación en un eje fundamental de lo que hacemos, la emergencia de lo que, traduciéndolo del inglés, se llama Public Archaeology, arqueología pública, que es sencillamente todo lo que hacemos en arqueología que no tiene que ver con los propios expertos o con los propios especialistas. La explosión de la arqueología digital, todo el campo que se abre hoy día a través de las modernas técnicas de investigación digital. Y por último, algo también muy importante, la consolidación de una auténtica arqueología mundial. Hoy día, pueblos, por ejemplo, del África subsahariana, pueblos de las islas del Pacífico, tienen historia gracias a la arqueología. Si no, no tendrían más que la historia colonial. Gracias a la arqueología ha devuelto de alguna manera la dignidad a esas poblaciones, porque les ha proporcionado la posibilidad de tener una historia prehistórica, arqueológica, exactamente igual que la de otros pueblos del mundo. Y ese me parece que es un mensaje importante. La arqueología hoy día, creo que no es una exageración afirmar que es uno de los grandes triunfos científicos del siglo XX. A principios del siglo, los arqueólogos eran poco menos que cazatesoros. Hoy día estamos inmersos en proyectos multidisciplinares. Estudiamos el pasado humano desde los homínidos de hace 3 o 4 millones de años en África hasta
cuestiones absolutamente actuales. En Estados Unidos están estudiando, por ejemplo, las centrales nucleares de los años 1960. En España estamos estudiando, por ejemplo, la guerra civil y los problemas de la represión de la dictadura franquista a través de la documentación arqueológica, que proporciona también alicientes muy interesantes. Y todo ello a través de la materialidad social, de los restos materiales de las sociedades, que es nuestra masa de estudio. La arqueología tiene como puntos enormemente atractivos esa capacidad para tratar tiempos largos y todos los tiempos humanos. Nunca subrayaremos suficientemente que la arqueología es la única disciplina que puede estudiar toda la historia de la humanidad. La única disciplina que puede hacer eso. Además, la investigación arqueológica permite abordar problemas que hoy día son problemas de hoy a través de una perspectiva del pasado. Los cambios climáticos, el cambio climático en el que estamos inmersos, los conflictos de todo tipo, los problemas derivados de las migraciones que en Europa conocemos bien, el estatus de los pueblos indígenas en muchas partes del tercer mundo, los problemas de la esclavitud moderna, no solo la esclavitud antigua, los cambios en la alimentación, las dietas vegetarianas como una manera de combatir los excesos, por ejemplo, de las dietas carnívoras al 100%. Todos esos son problemas de hoy, pero que la arqueología les puede dar un análisis hacia atrás. Es decir, podemos analizar todas esas cuestiones a través de la investigación arqueológica. Es lo que en el mundo anglosajón han bautizado con el nombre de Deep History, historia profunda. Analizar, por ejemplo, cómo ha evolucionado la alimentación humana desde los homínidos del género Homo habilis en África hace 3 millones de años hasta hoy. Hasta hoy, exactamente hasta hoy. O estudiar la evolución de las organizaciones sociales exactamente igual, desde las sociedades de los primeros representantes del género Homo hasta las sociedades globalizadas del siglo XXI. Eso es, por ejemplo, lo que hace un libro que sin duda alguna muchos conoceréis, que es el libro de Harari, de animales a dioses. Ha sido un bestseller, está traducido en muchos idiomas, y el gran éxito de Harari es justamente el enlazar, tender, como digo yo, hilos, cables que conectan el pasado con el presente. Y Harari hace eso con todos esos aspectos que acabo de señalar ahí de la Deep History. Por otro lado, podemos también estudiar nuevas fronteras. Uno de los retos que tenemos en la actualidad en la arqueología es cómo manejarnos con todo lo que denominamos Big Data. La cantidad impresionante de información que recogemos desde el nivel local, nivel nacional, nivel internacional, nivel planetario, cómo tratar con esa información. O, por ejemplo, la revolución que está suponiendo la arqueogenética. La revolución que está suponiendo el poder, por ejemplo, reconstruir procesos de colonización como la colonización del Pacífico, la distribución de las lenguas bantúes en el África subsahariana, no solo con la arqueología y con la paleolingüística, sino también con la arqueogenética, que desde luego está revolucionando ya y lo va a hacer mucho más intensamente en los próximos 5 o 10 años. El hallazgo del famoso resto de Otzi en los Alpes italianos, el arquero de Amesbury en el sur de Inglaterra, que sabemos que era un metalurgo que venía del norte de Italia y que fue uno de los primeros introductores de la metalurgia en las Islas Británicas, o la identificación y la búsqueda de Ricardo III a través de los análisis de arqueogenética. También va creciendo hoy día el valor de lo que llamamos arqueología no intrusiva, es decir, la utilización de las imágenes de satélite, las tecnologías LIDAR, los radares del subsuelo, que permiten conseguir mucha información sin necesidad, de alguna manera, de excavar, que en el fondo no lo tenemos que olvidar, significa destruir el registro arqueológico. Decía el estadounidense Ken Flannery que los arqueólogos
somos los únicos científicos sociales que matamos a nuestros informantes. Y en cierto modo, aunque puede parecer una tontería o una excentricidad, es absolutamente cierto. Una vez que excavamos, el registro arqueológico está eliminado y lo único que podemos hacer es compensarlo a través de la publicación, a través de las narrativas sobre ese pasado que dejamos detrás de nosotros. Y cada vez más, también a nivel social, la arqueología se concibe como una especie de narrativa que tiene dos capas. Una capa es indudablemente toda la reconstrucción histórica de las sociedades del pasado, es decir, el aspecto, podríamos decir, más descriptivo, narrativo. Pero en segundo lugar, hay otra capa más profunda que es igualmente interesante y atractiva, que es sencillamente contar cómo son las teorías, los métodos y las técnicas con las cuales averiguamos y construimos esa narrativa. Es decir, descripción del pasado y atracción de cómo hacemos eso. Hace unos años en el Museo de Historia Natural de Nueva York vi en la sala de los orígenes humanos un letrero que se repetía por las salas y que me llamó mucho la atención. Y el letrero consistía en que cada ciertos paneles con una información muy limitada, con textos muy cortos, tenemos que comunicar con rapidez y con agilidad. A continuación aparecía siempre un texto grande que preguntaba: ¿cómo sabemos esto? Y en 40 o 50 palabras explicaban por qué lo que se había puesto en los paneles anteriores lo sabíamos. Y yo creo que nos falta muchas veces, tanto en la investigación como en la divulgación, el plantearnos el cómo sabemos esto y ser capaces de transmitirlo de una manera clara, concisa y breve. También yo creo que es importante, y estamos en un sitio en donde se presta a ello, es fundamental reconocer que hacemos arqueología a hombros de gigantes, es decir, a hombros de hombres y mujeres que hicieron arqueología antes de nosotros en condiciones mucho más duras, pero que crearon la base del conocimiento y de la experiencia sin la cual hoy día no podríamos hacer nada. Reconocer a nuestros antepasados que se han esforzado en toda esa investigación es una tarea cuando menos justa. En definitiva, creo que hoy día la arqueología ha devenido en una ciencia contemporánea que me atrevería a decir, quizás exagerando un poco, que resulta imprescindible para comprender la historia del mundo en que vivimos. No conocer nuestro pasado, como digo muchas veces, equivaldría a que nos levantáramos un día por la mañana y que no recordáramos o no supiéramos cómo nos llamamos, quiénes somos, qué tenemos que hacer. Conocer nuestro pasado histórico de alguna manera equivale a algo parecido. Este es el profesor Clive Gable de la Universidad de Southampton y este es un libro fascinante y muy interesante que es continuación de otro libro que publicó en los años 90. En este caso el título es Poblar la Tierra, la arqueología de la historia humana profunda, y es sencillamente un análisis de cómo la arqueología se puede concebir como el proceso de colonización y de ocupación de todo el planeta. El libro de Gable lo que hace es hacer la ecuación entre investigación arqueológica y colonización y ocupación de los territorios del planeta, en un planteamiento extraordinariamente sugestivo e interesante. Si nos planteamos y vamos entrando en cómo se enfoca la arqueología hoy día, creo que ahí aparecen de alguna manera los elementos centrales. Quizás el de la parte inferior izquierda, las políticas arqueológicas, es lo que a veces no está tan claro. A veces no tenemos bien planteadas y desarrolladas políticas arqueológicas. Es más, yo hablando de mi país, creo que a veces, sencillamente, en algunas comunidades autónomas no hay políticas arqueológicas. Y si no hay políticas arqueológicas, los objetivos de conservar y presentar el pasado son difíciles. Publicar y divulgar encuentran también obstáculos.
La investigación de campo es fundamental porque es sencillamente el semillero del que se alimenta toda la investigación. Y por último, tampoco tendríamos que perder de vista, como he dicho al principio, que conocer a nuestros públicos y ampliar las audiencias. Fagel tiene una expresión que es llegar a cuantas más audiencias mejor. Todas las audiencias son dignas y numéricamente, por muy pequeñas que sean, merecen toda la atención y respeto. Yo en mi universidad llevo 15 años participando en un programa de la Universidad para los Mayores. Y es una experiencia increíblemente fantástica por la capacidad que tiene la gente que en ocasiones no ha tenido la oportunidad de estudiar para ampliar estudios y ofrecer además visiones que desde el punto de vista académico jamás nos hemos planteado. Asomarse a esas otras audiencias nos hace aprender mucho. Porque, como digo yo, difícilmente se puede intentar ser un buen docente, intentarlo, sin ser consciente de que para enseñar lo primero que hay que estar dispuesto es a aprender. No puede haber ninguna docencia si no admitimos que el docente está en continuo aprendizaje. Christian Christiansen, uno de los grandes prehistoriadores europeos, señalaba en un trabajo reciente que el gran desarrollo de la arqueología, al menos en Europa, arranca de la tradición anticuarista, la tradición de los anticuarios, que normalmente han sido también considerados como precientíficos, y desde cierto punto de vista es cierto, pero en los últimos años hay también un enfoque muy interesante para reivindicar el valor de los anticuarios. El valor de los anticuarios porque proporcionaron herramientas y métodos que luego la arqueología científica ha utilizado. De manera que esa raya por el anticuarismo yo no la marcaría tan nítida, sino que creo que efectivamente tenemos todavía mucho que explorar y aprender de la tradición anticuarista. La primera revolución teórica fue en el siglo XIX a través del impacto de la biología y de la geología. Luego, a lo largo del siglo XX, hasta 1960, hubo lo que Colin Renfrew denominó el largo sueño. De alguna manera, la arqueología siguió acumulando información hasta que en los años 1960 se produce la segunda revolución teórica con la arqueología procesual, con las dataciones absolutas, la revolución del radiocarbono y en la actualidad, en las 2 décadas que llevamos escasamente del siglo XXI, estamos en esa tercera revolución con los Big Data, nuevos modelados cuantitativos, los estudios de arqueogenética, etc. Una cosa que a veces olvidamos y es interesante, y antes he preguntado a algunos de mis colegas portugueses, es que a veces estamos tan poco estructurados como que no sabemos incluso realmente el tamaño y las dimensiones de las comunidades arqueológicas. En España, desde luego, no tenemos ningún listado fiable que nos diga cuántos arqueólogos hay en las universidades, en los museos, en las administraciones y en las empresas de arqueología. Los datos, por ejemplo, en Reino Unido o en Alemania son más fiables y las comunidades de Reino Unido y de Alemania de arqueólogos están alrededor de los 6.000, 6.500, algo menos en Francia. En España, yo he barruntado que después de la crisis económica de 2008, con el cierre de muchas empresas de arqueología, el colectivo yo creo que no alcanza a los 2.000. Y probablemente en Portugal esa cifra tendríamos que dividirla por 4, quizás cuando menos. El problema de este tipo de datos, a nivel europeo, se ha estimado que el colectivo de investigadores activos es de alrededor de unos 30.000, es que si no nos conocemos nosotros mismos, si no tenemos una radiografía de quiénes somos y dónde estamos, difícilmente podemos actuar en otros niveles. Si esto es a nivel pragmático, a nivel teórico también conviene hacer alguna reflexión. La teoría arqueológica la han construido y la han establecido los anglosajones. Nos puede gustar más o menos, pero es constatar una realidad.
Y en la actualidad, al lado de la historia, de la arqueología histórico-cultural, la arqueología tradicional que sabemos está basada en culturas, descripción, tipologías, tiempo, sin renegar de ella, porque es la que proporciona la más importante de información, tenemos la nueva arqueología anglosajona de Estados Unidos, de los británicos, con figuras clave como Lewis Binford, Colin Renfrew, y posteriormente, a partir de 1980, el impacto de una nueva arqueología que criticaba a la arqueología procesual, la arqueología postprocesual que inició el profesor Ian Hodder en Reino Unido. He dejado en la esquina superior izquierda una realidad que tiene que ver con la arqueología con un enfoque materialista histórico. Los arqueólogos materialistas históricos no suelen ser muy numerosos en las distintas tradiciones arqueológicas, pero en algunas ocasiones, por lo menos ciertamente en España, son grupos que trabajan bien, que son influyentes y que hacen buena arqueología. Por lo tanto, es un colectivo, una pequeña galaxia, si queréis, al lado de las tres grandes galaxias: la arqueología histórico-cultural, la nueva arqueología y la arqueología postprocesual. La nueva arqueología, iniciada en los años 60, y aquí la ejemplifico con la obra y la gran influencia que tuvo el norteamericano Lewis Binford, que decía literalmente que la teoría arqueológica tiene que servir para abrir ojos cada vez más grandes al pasado. Me parece que es una buena aplicación práctica de que si la teoría no sirve para producir ese conocimiento más profundo, realmente no sirve para nada. Y en general, la nueva arqueología, la arqueología procesual, que estudiaba los procesos, reivindicaba el carácter de científico, ciencia con C mayúscula, reivindicaba el estudio del cambio cultural, cómo han ido cambiando las culturas a lo largo del tiempo, y reivindicaba también la importancia de los cambios ambientales, de los cambios climáticos en los cambios culturales, de una manera contado de una manera muy simplificada. La arqueología postprocesual, liderada por el profesor Ian Hodder, reivindicó la dimensión simbólica de la cultura, reivindicaba que la reflexión, la interpretación está en el filo del paletín, algo que me parece también una cierta arrogancia postprocesual, porque en el filo del paletín interpretamos todos los arqueólogos, estemos en la corriente teórica que estemos, es un exceso retórico del profesor Ian Hodder, pero en cualquier caso, esa arqueología postprocesual reivindicaba que la arqueología no solo debe tener esa vertiente científica que reivindicaban los nuevos arqueólogos, y ha prestado mucho interés a múltiples significados, al simbolismo y a todo lo relacionado con las identidades, que es, digamos, el gran mantra de los enfoques de la arqueología postprocesual hoy día. La realidad es que si la teoría arqueológica fuera una especie de caja de herramientas para analizar la realidad empírica y para crear conocimiento histórico, esa es la buena acepción de la teoría arqueológica. Lo que sucede es que me temo que a veces lo que sucede es que los enfoques teóricos acaban creando una especie de discurso ya construido que imponemos a los datos para, en los altavoces, construir pasados que están ajustados a ideas preconcebidas. Y esa segunda parte es evidentemente lo que tendríamos que tratar de evitar. En cualquier caso, insistir en decir que difícilmente puede haber buena arqueología sin teoría, me parece que no es un exceso. Excavamos, como estoy repitiendo, para producir conocimiento histórico. Eso significa que el registro arqueológico lo destruimos para recrearlo a través de la publicación. Por lo tanto, registro arqueológico excavado y publicación es algo absolutamente indisociable. Si no cumplimos con eso, sencillamente los profesionales de la arqueología estamos actuando como excavadores clandestinos. Eliminamos un registro arqueológico y no dejamos constancia de qué contenía ese registro
Y luego la arqueología se enfrenta también con una cuestión importante. En la actualidad, la arqueología es una disciplina fuertemente, podríamos decir, local, en el sentido de que al final excavamos un yacimiento arqueológico concreto, investigamos un área geográfica que puede tener unos pocos cientos de kilómetros cuadrados, es decir, trabajamos en áreas pequeñas, trabajamos en lo local. Pero en el mundo actual la globalidad impone también unas ideas. De manera que hablar de localidad arqueológica significa que aunque actuemos localmente, estamos pensando, trabajando e investigando con temas y con una agenda investigadora que es global y que es ciertamente cada vez más global. El dictum anglosajón en relación con la publicación arqueológica es ese: publica o perece, que hace alusión a que en el ámbito académico quien es ágrafo no escribe va a tener difícil el progreso académico. Pero estamos llegando, me temo, a un extremo en el que también parece que puede funcionar lo que pongo ahí: publica y perece. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo, por ejemplo, en el ámbito de la investigación académica, porque cada vez más sufrimos lo que yo he llamado el síndrome Q1. ¿Qué es el Q1? El Q1 es el primer cuartil de las revistas de más impacto, que son las que la mayoría de los investigadores, especialmente los investigadores jóvenes, tratan de publicar. ¿Por qué? Porque es la que les va a proporcionar una evaluación interesante para progresar académicamente. Claro, esto yo creo que tiene una parte positiva, y es que conseguimos que tradiciones arqueológicas minoritarias, como la portuguesa y la española, bueno, estemos en esas publicaciones internacionales. Pero tiene también un espíritu perverso, porque significa que de alguna manera estamos matando y anulando nuestras propias revistas en nuestra lengua, que es algo también fundamental e importante y de lo que nos deberíamos sentir enormemente orgullosos. Y no solo eso, sino que a veces las revistas Q1 lo que hacen es distorsionar, porque si yo tengo 10 análisis nuevos que se ajustan al perfil de una revista, aunque mi conocimiento histórico lo amplíe muy poquito quiere decir que produzca poco conocimiento histórico nuevo, mi artículo con los 10 análisis va a salir publicado en la revista Q1, con poco esfuerzo, con poca dedicación, es verdad, y también con poca aportación al conocimiento. Pero eso me va a puntuar en la evaluación académica. Mientras que trabajos de síntesis, trabajos que reflexionen de una manera profunda sobre problemas arqueológicos son menos, y no hay más que mirar a nuestras revistas, son cada vez más raros, sencillamente porque llevan más tiempo, y por lo tanto hay muchos investigadores jóvenes que prefieren producir 1 o 2 artículos de Q1 que producir algo parecido en nuestras propias revistas. Insisto, con el peligro de estar matando, lo digo literalmente, nuestras propias publicaciones. Es verdad que la mayor parte de la investigación puntera aparece en las revistas, y que de alguna manera la única posibilidad que tenemos de estar al día de cómo avanza la investigación es justamente concebir la lectura de esos medios, de esas revistas internacionales, como una manera de estar al día y de poder producir conocimientos que estén a la altura de la investigación que hacemos. El mundo de la investigación, con las revistas, por ejemplo, estamos llegando también a problemas graves. Es decir, revistas anglosajonas que cobran $1.000 o $2.000 por que puedas publicar un artículo, cuando ese trabajo está financiado con recursos públicos. Algo que en algunos países como el Reino Unido están empezando a parar.
porque no hay derecho que una investigación financiada con fondos públicos sencillamente sea objeto de un mercadeo y de un beneficio por parte de un consorcio anglosajón que publica revistas especializadas. Y por eso cada vez más también el famoso Open Access, el acceso libre de esas publicaciones, especialmente en formato digital o electrónico, es una pelea en la que actualmente creo que hay que estar, porque reivindicar esa democratización del conocimiento que, insisto, debe ser público porque la financiación es pública, con el dinero de todos los ciudadanos y de todos los contribuyentes. Otro tema polémico que no sé cómo está en Portugal. En España, desde hace ya varios años, se puede conseguir el título de doctor a través de la realización de una tesis doctoral tradicional, estar 3, 4, 5 años investigando un tema monográfico, que representa que ese eje es una investigación original personal, que tiene un alto valor formativo, que lleva bastante tiempo y que al mismo tiempo tiene poca visibilidad en la investigación, salvo que cuando termines la tesis la publiques en forma de monografía o de artículos. Y simultáneamente se puede conseguir el doctorado por lo que se llama un compendio de publicaciones. Hay universidades que con 3 artículos publicados otorgan el título de doctor. Y es más, ese título de doctor habilita a esa persona para dirigir tesis del tipo tradicional. A mí me parece que es un dislate. En una revista catalana, Arqueología de Ponent, hubo un debate y yo fui uno de los más agresivos, por decirlo de alguna manera, más combativos contra el nuevo formato. Es en primer lugar porque a mí me deja inerme con mis estudiantes si un estudiante está 5 años trabajando en un tema monográfico a fondo y hay otro estudiante que me dice: Gonzalo, ¿cómo consigo escribir un artículo al año que viene, otro al siguiente y otro al siguiente para tener el título de doctor? Cualquier profesional sabe que escribir un artículo de investigación no es lo mismo que hacer una tesis doctoral o un libro profundo. Por no hablar de que la tesis doctoral es un mérito personal, lo ha hecho esa persona. Mientras que en el doctorado por publicaciones, en muchas universidades españolas vale la coautoría infinita. Es decir, te puedes hacer doctor con un artículo que está firmado por otros 10 investigadores. Otros 10. La única limitación es que si uno de esos 11 firmantes se doctora, los otros 10 no pueden usar ese artículo para doctorarse. Cosa también, francamente, pintoresca y extraña. Bueno, esto no ha tenido ningún debate en la Universidad Española, no ha tenido ningún debate de ningún tipo, pero es una realidad que tenemos ya encima de la mesa. Es una realidad que está ya funcionando. La relación de la investigación con los puestos de trabajo académicos, porque en definitiva en la universidad es muy importante. Es muy importante la universidad, no porque seamos importantes los que estamos en ella, sino porque en ella se forman todos los arqueólogos y arqueólogas del futuro. Trabajen en donde trabajen. Un trabajo reciente publicado en American Antiquity el año pasado hacía un análisis de la relación entre las tesis doctorales presentadas en Estados Unidos en arqueología y la oferta de puestos académicos. La ratio tesis leídas, plazas ofertadas, es de 5:1. Es decir, por cada 5 tesis leídas, en ese mismo lapso de tiempo se ha ofertado una plaza académica. Y eso a los autores del artículo les parece poco. Les parece que es un dato muy malo. Dicen que se necesita orientar a los estudiantes hacia el mercado no académico. Si analizamos el caso de España, no tenemos datos como los estadounidenses, pero una estimación razonable nos daría unas 20-30 tesis doctorales anuales y la ratio en España sería 50:1 o 100:1.
50 a 1 o más bien cerca de 100 a 1. Es decir, la oferta que hay de plazas académicas es irrisoria, teniendo en cuenta el número de tesis doctorales que se leen. Si luego solo añadimos el tapón que ha habido en la universidad con la crisis de 2008, las plazas pobres, y cuando digo pobres estoy hablando de profesores asociados con salarios de 650 euros al mes. 650 euros al mes. Que si tuviéramos, como digo yo, un poco de dignidad, tendríamos que estar colapsando, cerrando y haciendo huelga en esa misma universidad. Una competencia feroz. En mi universidad estamos contratando como primer contrato a jóvenes de entre 40 y 50 años. Y los consideramos que están en su primera etapa, es decir, un auténtico disparate. Si la universidad y el mundo académico no se renuevan con nuevas generaciones, llegaremos a punto de estar muertos o casi muertos. La divulgación, ¿por qué la arqueología es atractiva? Cornelius Holtorf dice que la magia de la arqueología consiste en experimentar la práctica arqueológica e imaginar el pasado. Que la arqueología tiene una especie de sex appeal que atrae a muchas audiencias porque, en definitiva, trabajar con paisajes exóticos, con la nostalgia de los tiempos antiguos, progreso científico en metodologías, sofisticación en muchas de las analíticas que empleamos, descubrimientos más o menos excitantes, todo ello contribuye justamente a eso que Cornelius Holtorf denomina el arqueoappeal. Hoy día, desde luego, estoy convencido de que la única posibilidad de que salgamos adelante es ligar la práctica y la investigación arqueológica con la gestión, la difusión y la divulgación. Son sencillamente las dos caras de una misma moneda. No podemos pretender separar eso porque en la medida que lo hagamos nos estaremos suicidando nosotros mismos. Para llegar al patrimonio arqueológico es bien conocido que la investigación de campo, la recuperación de materiales, la producción de conocimiento histórico, para ofertar al final de esa rueda el patrimonio arqueológico. Patrimonio arqueológico que tenemos que cuidar mucho, en primer lugar, por la obsesión economicista. Todo el patrimonio tiene que resultar rentable económicamente. No, mire usted, hay otras rentabilidades sociales, culturales, que no pasan por la estrictamente monetaria. La banalización del pasado. Hay que tener cuidado de que no rebajemos tanto el listón que estemos renunciando al mínimo de rigor histórico. Y si conseguimos todo eso, podemos intentar llegar a lo que podríamos denominar algo así como una alfabetización arqueológica ciudadana. Es decir, conseguir que toda la ciudadanía tenga una información amplia y lo más completa posible sobre lo que es la arqueología, el conocimiento que produce la arqueología y por qué es relevante para las sociedades contemporáneas. A veces la obsesión del patrimonio lleva, como decía antes, a obsesiones absolutamente economicistas y monetaristas. En algunos casos, no sé si estamos ya cayendo en algo como lo que pongo ahí en plan un poco humorístico, pero bueno, en Italia se están utilizando ya grandes monumentos, grandes conjuntos para alquilarlos para ciertos eventos y de esa manera obtener recursos. Bueno, creo que habría que decir que todo no vale para rentabilizar el patrimonio. Un caso reciente de la semana pasada de cómo a veces el patrimonio arqueológico afecta a cosas que nos parecen absolutamente anecdóticas. En una reunión en Zaragoza la semana pasada presentaron una comunicación que era sobre el Teatro Romano de Casa de Augusta, la ciudad de Zaragoza en el Valle del Ebro, que se ha abierto hace pocos años en un contexto urbano para que pueda ser visto en directo por todos los ciudadanos. Bueno, pues cuando se abrió ese monumento, se aceptó que como los vecinos de la zona alimentaban una colonia de gatos, los gatos se mantuvieron dentro de las ruinas del Teatro Romano y además se defendió que los gatos tenían una significación especial en el mundo romano, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que al cabo de los años la colonia gatuna ha acabado creando un problema importante
de sanidad, de limpieza, de contagios posibles a visitantes. Es decir, un problema que, ojo, lo han denunciado y se han revelado de alguna manera los arqueólogos. Las administraciones políticas han dicho que los iban a trasladar, pero no lo han ejecutado. Y probablemente no lo han ejecutado porque hay un movimiento ciudadano animalista que defiende a la colonia gatuna. Estos desahucios de los gatos del teatro romano de Casar Augusta. Bueno, sobre esto ha habido votaciones en el Ayuntamiento de Zaragoza y, en fin, no es un tema tan banal como puede parecer. Y, ojo, si los arqueólogos nos posicionamos enfrente de los animalistas, de los conservacionistas y de grupos ciudadanos que están de acuerdo con eso, me parece que estamos en una mala posición de partida. Como sucedió en Barcelona, en el caso del mercado del Born, la Barcelona de 1714, que asaltaron las tropas castellanas, y en definitiva, cuando yo hice la primera visita hace ya años, todos los vecinos de alrededor tenían en los balcones unos carteles: libros sí, piedras no. Porque al descubrir los restos de la Barcelona de 1714 se interrumpió la construcción de la biblioteca que estaba prevista. Y a mis colegas catalanes les dije: tenéis un grave problema. Si los ciudadanos, la gente que vive en la zona, dice piedras no, libros sí, eso o se revierte o, si no, desde luego, el patrimonio lo estamos defendiendo mal. Ejemplos que pueden parecer más o menos anecdóticos, pero que en la práctica quizás no lo son tantos. Otra reflexión sobre los públicos de la arqueología, públicos en plural, y siempre enfatizando en plural. Una metáfora de una pirámide egipcia. Hay arqueólogos y especialistas, poquitos, somos una minoría. Estudiantes universitarios, arqueólogos aficionados, coleccionistas, universitarios en general, profesores y alumnos de la enseñanza universitaria, turistas, en el sentido estricto, grupos de la New Age y otros movimientos esotéricos. Y la primera base de la pirámide, que es la normalmente olvidada y preterida, las comunidades locales que viven al lado de esos yacimientos arqueológicos. Por no hablar de las cámaras subterráneas, los colectivos que nunca conocen la arqueología, colectivos marginados. En esa pirámide tenemos un problema. A medida que bajamos en la pirámide, tenemos mayor problema para captar la atracción y el interés de esos públicos. Y de manera parecida, la capacidad de valoración disminuye también a medida que bajamos en la pirámide. Lo cual significa que tenemos ahí un trabajo doble para trabajar con esos colectivos, porque todos los colectivos son importantes. Y no me olvido de otro colectivo no muy querido y no muy deseado por los arqueólogos, pero que no deja de ser un público, que son sencillamente los ilegales, los excavadores clandestinos, todo el circuito del mercado ilegal de antigüedades, que de alguna manera, ojo, de alguna manera, es un público, una audiencia también de la arqueología contemporánea. ¿Cómo hemos ido variando la difusión y la capacidad de atracción por el patrimonio? Pues hasta 1970 el patrimonio estaba en manos de expertos, el público que lo atendía era un público limitado, escaso, culto, lo cual significa que se estaba dando por sentado que se excluía a muchos otros públicos. Con el avance en las últimas décadas, el turismo cultural fue ampliando los públicos, pero el discurso de los expertos siguió siendo el discurso dominante. En la última década del siglo pasado y en la primera de hemos llegado ya a lo que podríamos llamar la mercantilización del patrimonio. Estamos ya en manos de gestores del patrimonio y en muchas ocasiones hemos llegado a lo que llamamos un turismo de masas. El caso, por ejemplo, de Barcelona, con el casco antiguo, la Sagrada Familia, la saturación turística ya insoportable que está generando las protestas de los vecinos de los barrios del centro de Barcelona.
Y en la actualidad en lo que estamos es en la segmentación patrimonial. Hay ya una especie de carta para distribuir distintos patrimonios, segmentación de públicos, la necesidad de prestar atención a públicos excluidos, a públicos que no han sido habitualmente incluidos, y por lo tanto la relación de los expertos con el patrimonio y con las audiencias debe ser también diferente. Precaución, turistas sueltos. No sé si se entiende en portugués, pero es un chiste de un humorista muy conocido del diario El País, El Roto, que clava a veces las ideas en chistes gráficos. El Partenón de Atenas y precaución, peligro, danger, turistas sueltos, manadas de turistas que pueden venir en grandes cantidades y pueden acabar afectando al patrimonio, o arqueodomingueros. Ojo con las llamadas a visitar yacimientos arqueológicos que no están bien presentados, que no están vigilados y que no ofrecen la manera de hacer una visita constructiva. Quizás, como en esta imagen que también he publicado en más de una ocasión, lo que nos falta es investigar cómo construye la gente el pasado. Los arqueólogos trabajamos con matrices de Harris para interpretar y documentar las estratigrafías. Bueno, pues si hoy día hiciéramos una matriz de Harris con cómo la gente hoy día recibe la información relacionada con la arqueología, sin duda alguna los conocimientos escolares están abajo. Por encima tendremos internet, videojuegos, cómics, película, televisión y más elementos que no he colocado ahí porque la imagen tiene ya algunos años. Habría que añadir todavía algún componente más. Nos falta también investigación, saber de la gente. Por ejemplo, la primera encuesta nacional de gran escala se hizo en Estados Unidos, el famoso informe Harris. Se publicó en el año 2000 y el informe Harris, sobre una muestra amplia de todos los Estados Unidos, el 88% de los encuestados declaraban que habían visitado museos, el 37% habían visitado sitios arqueológicos y el 11% había participado en actos y eventos relacionados con la arqueología. No son malos resultados para la proyección de la arqueología en Estados Unidos. En Francia, hace unos pocos años, el INRAP, el Instituto de Arqueología Preventiva de Francia, hizo una encuesta nacional, también muy interesante, que está publicada. El 20% de los encuestados franceses se declara interesado por la arqueología. Gran interés por las excavaciones y hallazgos en sus regiones. Visitan yacimientos y asisten a jornadas de puertas abiertas en esos yacimientos. El 15% ha visitado al menos un yacimiento arqueológico en el último año. No está mal y sería bueno que en algunos otros países pudiéramos empezar a tener alguna radiografía sobre cuáles son las percepciones que tienen las distintas audiencias, los distintos ciudadanos de un país sobre nuestra disciplina. El problema que tenemos en la actualidad con el patrimonio para difundirlo es cómo ajustarnos de alguna manera a las reglas del mercado sin paralizar, sin ponerlo en profundo riesgo. Y eso no es sencillo y lo único que se me ocurre, y confieso que es muy laxo, es recomendar que tenemos que establecer unas líneas rojas de lo que yo a veces he llamado el mínimo innegociable. Es decir, usted puede ponerle todo el marketing y la publicidad que le dé la gana, pero lo que no me puede tocar es el mensaje arqueológico histórico que yo estoy construyendo, que los expertos están construyendo. Si conseguimos mantener esas líneas rojas, podremos sobrevivir, pero eso resulta en la práctica cada vez más difícil. Voy terminando. Las 5 S del patrimonio arqueológico. El primero de todos ellos, la singularidad. No podemos pretender, como pasa en España, que en una región pequeña haya 18 aulas celtibéricas de 18 poblados que se parecen casi como una gota de agua a otra. Y encima las aulas las ha hecho la misma empresa, con lo cual el parecido es todavía mayor. Tenemos que buscar patrimonio que sea singular, que tenga elementos propios, elementos individualizados.
diferentes a los que existan en otros sitios. Sostenibilidad. Tenemos que ser capaces de que el flujo de visitantes no altere la naturaleza del sitio arqueológico. La situación, si colocamos un sitio arqueológico para ser visitado en un área muy escasamente poblada y con malas vías de comunicación, estaremos apostando con toda seguridad por el desastre. Incluso en ocasiones, teniendo áreas densamente pobladas y áreas bien comunicadas, eso resulta difícil. Segmentación de públicos. No podemos seguir manteniendo discursos arqueológicos únicos. Si tenemos un público escolar infantil, debería haber un discurso específico dirigido a ese segmento de público. Y por último, sintonía con el entorno local. Si el yacimiento y los arqueólogos no establecen buenas relaciones con la población local, con lo que repercute ese patrimonio arqueológico en el entorno local, no estaremos haciendo bien las cosas. El ADN del gestor del patrimonio arqueológico: evaluar bienes, hacerlos accesibles y hacerlos atractivos. La teoría es sencilla, la práctica no tanto. Los sitios arqueológicos a veces son poco accesibles. Estamos viendo ahí Trinchera Galería de Atapuerca, en el norte de España. Ver, percibir, comprender y evocar, conocer la forma, la funcionalidad, la significación histórica de los yacimientos arqueológicos no es fácil, en un caso como el que estamos viendo ahí. Acceder a las microhistorias que encierran los yacimientos, hay que explicarlo, hay que presentarlo, hay que interpretarlo. Y esa accesibilidad viene determinada básicamente por los componentes: la naturaleza y características de los sitios y sus registros arqueológicos, y los medios y recursos empleados para lograr los objetivos y para poder ser eficaces para ver, percibir y comprender. Me parece que voy ya con el tiempo un poco ajustado y voy a hacer un pequeño salto si consigo ver manera de saltar pantallas. No sé, esto tendría que colocar, o si no, la voy a pasar a la tremenda. Información demasiado prolija. Sí me voy a quedar aquí con esta información. El patrimonio arqueológico normalmente hemos tendido a pensar que tiene que ser objeto de legislación, de protección, de normativas. Todo eso es verdad. Pero una vez dicho eso, me quedo con las palabras de la estadounidense Laura Jane Smith, que dice que más allá de toda esa dimensión administrativa del patrimonio, el verdadero patrimonio, el patrimonio real, es el acto de transmitir y recibir memorias y conocimientos. En otras palabras, patrimonio no es tanto una cosa física como un proceso cultural y social usado como una ayuda para revisitar memorias y asociaciones, compartir experiencias y reafirmar relaciones y comunicación. Una idea que han seguido algunos trabajos en España, como ese libro del catalán Roger Molinas, Patrimonicidi, con la idea de que hay que desacralizar ese concepto de patrimonio. El patrimonio tiene que ser conocimiento, relación con la gente. Si lo dejamos en ruinas, legislación y prescripciones, no estaremos avanzando bien. En patrimonio arqueológico hay que sugerir, estimular, ofrecer de forma atractiva, invitar a compartir y sobre todo algo que los arqueólogos y arqueólogas a veces olvidamos, que la gente lo sienta como algo propio, algo verdaderamente fundamental. En Reino Unido hay experiencias, por ejemplo, con esos públicos excluidos a los que hacía antes referencia. Por ejemplo, programas de arqueología con población reclusa o programas de arqueología con enfermos terminales, a los que se dedican programas con salidas, con participación, con realmente tocar el pasado y con un factor que a veces también nos cuesta aceptar a los investigadores, historiadores y arqueólogos: la emotividad.
el componente afectivo y emotivo que se puede desprender de esos restos del pasado. Son experiencias que el Reino Unido llevan haciéndose desde hace tiempo y en otros países todavía cuesta que calen este tipo de experiencias. O una también reciente, por ejemplo, el empleo de las posibilidades de la arqueología para trabajar, por ejemplo, con niños y con niñas autistas. Algo también verdaderamente interesante. No voy a saltar los museos que a veces tienen ese aspecto, el de que uno entra en una especie de reino del terror, entomología de la materialidad del pasado, como si fueran mariposas clavadas en las vitrinas o en las paredes. Bueno, en definitiva, como alguien ha dicho, los museos como depósitos de basura glamurosa, de basura con un cierto aire de espectacularidad, pero olvidando algo que los museos no suelen hacer por lo general. Porque por lo general, en los museos, el pasado, como ha dicho Vicente Llull, está en vitrinas que parecen sarcófagos de cristal. Todo está muerto y bien muerto. Y además, las piezas que se exhiben en esos sarcófagos de cristal tienen un problema doble. Esos objetos suelen estar descontextualizados de manera doble. Primero, de sus contextos arqueológicos originales y segundo, de los contextos de vida del pasado. Si no sabemos el contexto del descubrimiento arqueológico y no transmitimos cuál era el contexto funcional de uso en el pasado, estaremos ofreciendo información del estilo de Fusayola, siglo VI, forma troncocónica, que evidentemente a nadie de los visitantes no expertos le va a aclarar en absoluto qué demonios es esa pieza. En algunos casos se van haciendo renovaciones, como lo ha hecho, por ejemplo, el Museo del Hombre de París. Estamos llegando a una situación rara. Antiguamente el museo atesoraba los objetos arqueológicos y en los yacimientos, en el mejor de los casos, se mantenían las estructuras arqueológicas. Bueno, hoy día en el museo tenemos las piezas arqueológicas y réplicas de las estructuras. Y en los yacimientos arqueológicos, como por ejemplo en Numancia, tenemos las estructuras auténticas y réplicas de los objetos. No me parece que no deja de ser una especie de elemento raro, por una observación personal que no me gusta nada la palabra musealizar en castellano, porque rara vez lo que hacemos en los yacimientos arqueológicos significa verdaderamente musealizar. Audiencias excluidas. En Eymuri, una encuesta de los arqueólogos comprobó que la cuarta parte de los visitantes iban a Eymuri por la dimensión telúrica, las ideas de New Age y el esoterismo. Lo que hizo el grupo de arqueólogos de Eymuri fue confeccionar un programa específico para ese tipo de visitantes. Respetar sus creencias, pero construir un discurso arqueológico para que pudieran tener ese tipo de visitantes ese discurso. Bueno, ideas, respeto, presentaciones específicas, no está mal. En Estados Unidos, en algunos de los yacimientos, las kivas, los recintos sagrados, los descendientes de los antiguos indios pueblo hacen en el presente ofrendas actuales. Eso en mi país le llamaríamos ensuciar un yacimiento arqueológico. Bueno, pues los arqueólogos estadounidenses lo que han hecho fue documentar arqueológicamente las ofrendas actuales y crear una sala nueva para conectar cómo el yacimiento transmite ideas a los descendientes actuales de quienes utilizaron esos recintos sagrados. Algo que me parece que también es interesante. Podemos, como investigadores sociales, con el conocimiento histórico que producimos, podemos ser activistas, podemos influir en el mundo en el que vivimos. Yo quiero pensar que el reto que tienen las generaciones venideras es ciertamente entrar en esa dirección. Y tenemos cuestiones cruciales. Hemos tenido que esperar hasta 2012 para que dos grandes arqueólogos norteamericanos, Flannery y Marcus, escriban un libro magnífico sobre la creación de la desigualdad.
cómo nuestros antepasados prehistóricos establecieron la marcha, el camino para la monarquía, la esclavitud y el imperio. Y es una manera también de ver cómo el pasado permite enlazar, entender y orientarnos en el presente. Otra de las cuestiones importantes y muy fundamentales, todo el peso que está adquiriendo la arqueología de género, la arqueología de las mujeres, porque está teniendo una importancia que va más allá de la reivindicación de la visibilidad de las mujeres. Está presionando en otras direcciones y está obligando a que repensemos muchos de los planteamientos tradicionales. La cuestión de las identidades, y vuelvo con otro chiste de mi amigo El Roto. En el mundo actual me temo que el chiste, la lucha de género ha sustituido a la lucha de clases. Estamos salvados. Es decir, de alguna manera, lo identitario, el interés en las distintas identidades, está desviando la atención de lo que tradicionalmente, por ejemplo, para el pensamiento de la izquierda política, era sencillamente el estudio de la desigualdad, las desigualdades de clase, etc. Las identidades se están colando y están de alguna manera, como sugiere el chiste del Roto, desplazando ese interés. Hoy en día la arqueología la extendemos a todo lo que se nos ocurra. Podemos estudiar la publicidad de los búnkeres que se construían en Estados Unidos en la Guerra Fría. Podemos estudiar antiguos zoológicos, cómo eran los antiguos zoos en vías de extinción. Parques de atracciones, la señalización de autopistas en las carreteras de Estados Unidos. Programas para estudiar a los sin techo desde una perspectiva arqueológica. Si alguien tiene la ocasión, el Museo de la DDR en Berlín es algo increíble, es un museo de arqueología de cómo se vivía en la DDR hasta el momento de la fusión de la nación alemana. Los sin techo generando restos arqueológicos y estudiados como restos arqueológicos. Bueno, las ofrendas modernas que comentaba de los indios pueblo del suroeste. Termino ahora ya sí, de verdad. Alberto Mangel, uno de los grandes que ha reflexionado sobre el valor del libro y de la lectura, decía en un artículo parecido a principios de este año que leer literatura puede hacernos mejores. Y a mí, después de esa lectura, lo que se me ocurrió fue que visitar yacimientos arqueológicos, conocer nuestro pasado más remoto, también puede ayudar justamente en esa misma dirección. Atisbar girones de vidas pasadas, sombras fugaces en los yacimientos arqueológicos, puede generar empatía con ellos y así estar más preparados y ser más conscientes de nuestro presente y de pensar con más claridad y de forma crítica el mundo en el que vivimos. En ese sentido, las voces del pasado de los sitios arqueológicos tienen lecciones para el presente. Tenemos que aprender a escucharlas y los primeros, los arqueólogos. La arqueología, la verdadera arqueología, estudia los objetos y los restos materiales del pasado. Pero ese estudio de los objetos y de los materiales del pasado no tendría ningún sentido si todo eso que hacemos no sirve para la gente en el presente. Muchas gracias.